Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando, como sabéis, en estos días acerca de la importancia de dar pasos en la buena dirección, es decir, pasos para salir de Egipto y adentrarse en lo que podríamos considerar el desierto. ¿Cuáles son, en realidad, nuestros principales enemigos a la hora de dar esos pasos? Bueno, yo diría que primeramente es nuestra costumbre de estar viviendo en una zona que consideramos cómoda, la zona de confort, como se dice, la zona de nuestra comodidad. Es nuestra comunidad principalmente porque nos hemos habituado a ella. Y al habituarnos, como queramos llamarle, al habituarnos a esas zonas de confort, encontramos una cierta seguridad que tememos perder. Tememos que ya no vamos a contar con los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas personas, las mismas facilidades que tenemos. Y entonces eso nos da miedo. Nos da tanto miedo que nos puede llegar a aterrar. Vamos a encontrar un montón de excusas para no dar ese paso, precisamente para no salir de esa zona a la que estamos acostumbrados. Quizá no tengamos todo lo que queremos en esa zona, quizá incluso nos estemos quejando de vez en cuando que las cosas no funcionan, que mira, esto está mal. Incluso nos pasa como ocurre a menudo que podemos estar criticando pues la política de una cierta región, de un país, incluso de nuestra zona más cercana, como puede ser nuestra ciudad o nuestro pueblo. Sabemos que las cosas no funcionan bien, pero lo hemos visto en la pandemia, que tan pronto como de alguna manera se estaba diciendo que estamos en un peligro muy grande, que estamos en un peligro inminente, que de pronto todas aquellas cosas que nos parecían que no funcionaban en absoluto bien, o aquellos políticos que nos parecían que no eran honestos, que no estaban haciendo las cosas bien, que estaban abusando de la autoridad, que estaban abusando de la economía, que estaban abusando de tantas cosas, por lo cual los criticábamos. Sin embargo, en ese momento, de pronto se volvían nuestros salvadores. Esas mismas personas, en un momento de inseguridad, parece como que nos agarráramos a ellos como si fueran nuestra tabla de salvación. ¿Por qué hacemos eso? Es sencillamente porque nos hemos acostumbrado a una zona que no precisamente funciona bien, pero nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado. Ya sabes el refrán castellano que dice que es mejor lo malo por conocido que lo bueno que podamos conocer. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, hemos creado una zona de comodidad, nos hemos habituado a lo malo y nos da miedo salir de eso, no sea que nos encontremos algo peor, aunque nos parezca bueno. Entonces ahí tenemos el primer enemigo con el que luchamos antes de salir de esa zona de confort para encontrar algo que resultará diferente, resultará a la larga mejor. Luego tenemos otro gigante que se nos opone, otro peligro, entre comillas, con el que nos podemos sentir con miedo, con temor de que no vamos a poder superarlo, que es entrar en una zona de dificultad. La tendencia nuestra, por lo general, es aprovechar lo fácil, no tener en estima todo lo que nos suponga dificultad, problemas, incomodidad, quizá por el mismo principio, porque nos saca de nuestra zona de control y de confort. Entonces, como vamos a enfrentar situaciones que no dominamos, que no tenemos el control de ellas, nos asusta, nos dice, uy, ¿qué vamos a encontrar aquí? Es algo así como esos gigantes que decimos, uy, no los vamos a poder superar. Acuérdate que Israel, como encontramos en los libros de Moisés, en Números, por ejemplo, o en Deuteronomio, o en el propio Éxodo, el pueblo de Israel encontró
problemas que les resultaban como gigantes, y entonces se acordaban de Egipto y decían, uy, allí teníamos comida, teníamos esto, lo otro, teníamos ciertas facilidades, no teníamos que preocuparnos tanto por conseguir esto o aquello. Es la mentalidad de esclavo. Entonces, la mentalidad de esclavo que va dentro de nosotros, que nos hace conformarnos con lo malo, sencillamente porque comemos, o sencillamente porque, bueno, no tenemos que pelear contra un ejército, no tenemos que, o sea, todas estas cosas a las que nos hemos habituado nos han restado tanta fuerza que cuando vemos que para cambiar hay que entrar en una zona diferente, hay que entrar en unas dificultades a las que no estamos acostumbrados, entonces nos echamos para atrás. Buscamos siempre lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, pues sigamos por esa senda. Claro, es una forma de engañar al cerebro. Y ahí lo que descubrimos es que tenemos enemigos tremendos que están dentro de nosotros mismos, que los hemos provocado. Pero no tiene nada que ver con el resultado. Si seguimos avanzando por la buena dirección, aunque sea difícil, aunque sea totalmente nuevo para nosotros, vamos a encontrar algo mucho mejor. Eso es por lo que incluso a los esclavos les resultaba muchas veces imposible dejar la casa de sus amos, porque ahí tenían lo que necesitaban, lo básico, y con eso, perdón, estaban conformes, ya no necesitaban nada más. Aunque la Biblia nos insta a que, si es posible, nos desprendamos de todo tipo de esclavitud. Si podemos librarnos de la esclavitud, hagámoslo, porque eso es lo mejor, eso es lo correcto a hacer. Entonces, aquí encontramos que si no derrotamos a esos enemigos, difícilmente vamos a conseguir la meta. Salir al desierto, deshacernos del sistema, deshacernos de todo lo malo, la contaminación, todos los peligros que encontramos ahí. Por eso hay muchos padres que no se mueven lo suficiente para procurar el bien de sus hijos. Saben que en la escuela o en la institución en la que estén es posible que tengan grandes peligros, por ejemplo, como el adoctrinamiento erróneo, que están trabajando en la mente de sus hijos para conformarlas a algo que es incluso inmoral, incluso contrario a la fe de los padres, pero no se mueven, no son capaces de sacarlos ahí porque tienen miedo de qué van a hacer entonces. Si no cuentan con las ventajas que les proporciona el sistema, entonces ¿qué van a hacer con ellos? Y prefieren mantener a sus hijos ahí, en esa situación que les está corrompiendo, les está de alguna forma negando el tener un mejor desarrollo, una actitud mejor ante la vida, y es más, se están infectando de cosas, por ejemplo, inmorales. No lo hacen. Pero tampoco pagan el precio de decir, bueno, como mi hijo está ahí y está siendo atacado por todas estas cosas, pues cada día voy a tomar mi tiempo, el tiempo que necesite, el tiempo que él necesite para instruirle lo correcto. No lo hacen. Otra vez por lo mismo, por la comodidad. Entonces no tengo tiempo, he trabajado muy duro hoy, no puedo más. ¿Y saben lo que pasa? Están entregándose a la esclavitud en manos del sistema. Esta es la realidad. Es tan realidad que el pueblo de Dios ha preferido muchas veces mantenerse esclavo en Egipto que salir a tener un encuentro verdadero con Dios en el desierto. Y es muy triste. Es una pena porque solamente estamos perdiendo. Nuestra falta de decisión, de valentía, de dar pasos firmes en la dirección correcta, se vuelven finalmente con nosotros. Algunos dicen, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que si avanzamos en esa dirección, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no confiamos en Dios? ¿Que no confiamos en Dios, de que Dios nos puede proteger aquí, en medio del mundo, en medio del sistema? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos nosotros que procurar nuestra salvación?
tenemos nosotros que librarnos a nosotros mismos, salir de ese medio, y hasta empiezan a citar escrituras como, bueno, Jesús dijo en oración, Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ves? Es mejor estar en el mundo. Se olvidan del resto de la Biblia, se olvidan de cuando Jesús dice, cuando veáis el peligro, huid lejos, cuando la ciudad esté en peligro, huir a las montañas, o salir al desierto, como leemos en otros pasajes. Y vemos ejemplos tremendos de eso. Mira, fíjate si Dios está al control, que Dios llevó al pueblo de Israel, cuando estaba empezando, a Egipto para protegerles. No es que Dios no pueda tener control del mundo, no es que Dios no pueda tener el control de Egipto, pero después siempre tuvo que sacarlos. Mira lo que hizo con Moisés. Dios tenía que proteger a Moisés de ser ahogado en el río. Dios tenía que proteger a Moisés de ser un esclavo. Dios tenía que proteger a Moisés de muchas cosas. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, pues tomó a Moisés y lo metió en el mismísimo palacio del faraón. ¿No está Dios al control? Claro que está Dios al control. ¿Pero qué pasó después? Moisés se creó en el palacio del faraón. Estaba preparado, equipado, mentalizado para liberar correctamente al pueblo esclavo. No. Entonces, después de 40 años en esa situación, Dios lo tuvo que sacar precisamente al desierto y estar otros 40 años ahí, para poderlo preparar para la misión que él tenía. Entonces, no es que Dios no te pueda librar en cualquier lugar, o que Dios no pueda valerse del mundo para proveerte algo, o que Dios no pueda valerse de las circunstancias, quizá peores, para manifestar su salvación. Claro que lo puede hacer, pero para tener un encuentro contigo, te tendrá que sacar de ahí. Asimismo, eso es lo que vemos con el caso de Moisés. Léelo al principio del Éxodo. ¿Sabes? Pasó en tantas ocasiones. Mira con el rey David. El rey David también fue llevado al palacio del mismísimo Saúl. Un rey que había traicionado a Dios simplemente para agradarse a él mismo y agradar a la gente. Y Dios tuvo que buscar a un rey que le sustituyera y puso sus ojos y su unción sobre David. ¿Y qué hizo Dios con David? Pues mira, lo llevó al palacio de Saúl. Pero ¿qué pasó allí? Es que en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, tendréis grandes problemas, graves problemas. Ahora, Dios va a vencer eso muchas veces sacando. ¿Y qué hizo con David? David tuvo que salir del palacio, tuvo que salir de la comodidad, tuvo que salir de ese área de confort al desierto. Y Dios comenzó a proveerle a ir de todo. Dios le trajo a la familia allí, le metió en una cueva, pero empezó a traerle hasta un ejército potencial. De pronto comenzó a venir tanta gente, tantos hombres, que no eran lo mejor de la ciudadanía de Israel. Eran gente con problemas, pero se lo llevó a la cueva de Adulán, como leemos ahí en 1 Samuel capítulo 20, 21, 22, etc. ¿Y qué ocurrió ahí? David, en el desierto, recibió instrucciones de Dios, inspiración para lograr que aquellos hombres que le estaban siguiendo fueran transformados en auténticos superhéroes, los valientes de David. Entonces, no es que Dios no nos pueda ayudar en Egipto, no es que Dios no nos pueda ayudar en un palacio, no es que Dios no nos pueda ayudar en nuestra área de confort, pero si vamos a estar en las mejores condiciones para seguir a Dios y no al mundo, entonces tendremos que salir del medio del mundo. Y lo tendremos que hacer especialmente en esta época, en esta era de tribulación, en esta época de la historia en la que Satanás va a tener tantísimo control en el mundo, que va a impedir por todos los medios que el pueblo de Dios cumpla su ministerio, se manifieste adecuadamente.
Y entonces toca salir. No lo hizo con Juan el Bautista. Mira, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, de la tribu de Leví, hijo de un sacerdote, con cierta área de confort, hasta santificada. Pero, ¿qué pasaba en Israel en esa época? Pues estaban gobernando los fariseos, los saduceos, gente que habían desarrollado tal desviación de la fe, se habían apartado tanto de la verdadera fe en el Señor, que eran era un auténtico peligro, eran realmente gente malvada, hasta el punto que Jesús les tuvo que llamar a esos gobernantes, a esos mismos gobernantes, raza de víboras. Entonces, ¿qué hizo Dios con Juan el Bautista? Lo apartó de ahí, lo llevó desde temprano, desde su juventud, al desierto, desde su niñez prácticamente, para que estuviera ahí en armonía con Dios, en relación con Él, sin la influencia de Israel, porque estaba bajo el control primero de los romanos, después de Herodes, después de los fariseos, de los saduceos, y precisamente eran aquellos que acabarían condenando a Jesús y llevándolo a la muerte de cruz. También, por supuesto, acabarían con Juan el Bautista. Pero para cumplir su ministerio, para todo lo que Dios tenía para Juan el Bautista, Dios tenía que darle esa instrucción, esa formación, sacarlo del área de control y llevarlo al desierto, donde finalmente se desenvolvería su ministerio para Dios y para preparar al pueblo para el Mesías. Entonces, no es que Dios no pueda hacer milagros por nosotros, no es que Dios no nos pueda seguir proveyendo, pero estamos en momentos en los que el remanente tiene que entender esta realidad. Vamos a tener que salir al desierto para tener un encuentro con Dios, para poder salir de esta situación que cada vez se va a poner más complicada, más difícil. El anticristo va a tomar todo el control, todo el poder, va a instaurar la marca de la bestia y nos vamos a ver en una situación terrible de control absoluto que impedirá que podamos cumplir el objetivo final hasta la venida de Jesús. Claro que algunos dicen, bueno, algunos quedarán. Pues sí, algunos quedarán. Y Juan el Bautista tuvo que enfrentarse sí o sí a Herodes. Le costó la cabeza, claro. Jesús tuvo que enfrentarse al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos. Le costó el martirio, claro que sí. Y muchos del remanente, muchos de la iglesia serán mártires o seremos mártires en este momento de la historia. Pero hay una parte del pueblo, hay una parte del remanente que tiene que dejar esa situación para estar en la situación perfecta para que el Señor, cuando venga, les encuentre vivos, les encuentre de pie, esperándole. Si tú dices, bueno, pues yo prefiero quedarme en el mundo porque no quiero, aunque me maten, yo prefiero quedarme ahí. Bueno, pues ya has tomado una elección, pero habrá muchísimos mujeres, niños, mayores, enfermos, que van a necesitar ser protegidos, a menos que queramos entregarlos en manos de sus verdugos. Pero si en realidad queremos proteger a esa parte más débil del pueblo, entonces tendremos que hacerles un camino, tendremos que sacarles fuera de esa situación, por lo menos momentáneamente. Y seguimos simplemente el consejo de la Escritura. Acuérdate, Apocalipsis 12. La mujer huyó al desierto. ¿Cuándo? En el tiempo del anticristo. En los 3 años y medio de furor del anticristo, de furor satánico contra el pueblo de Dios. La mujer huyó al desierto y allí fue protegida y sustentada por Dios. No tenemos que tener ningún miedo de ir en esa dirección. Hay que dar paso a paso. Quizás los primeros pasos sean de tener una buena base donde autosustentarnos. Quizás sea
tener una condición más natural en medio de la montaña, en medio de una selva, en medio de un desierto, en medio de unos bosques, y salvarnos de las primeras acometidas del enemigo contra nosotros. Entonces, no temamos dar esos pasos. Sigamos adelante, salgamos de las áreas de confort, porque Dios estará con nosotros. Y Dios siempre se manifestó al pueblo de Dios en el desierto, a David, a Elías, a Juan el Bautista, a Jesús mismo. Dios los llevó al desierto para derrotar todas aquellas tentaciones, todos aquellos peligros con los que se iba a encontrar, que llamamos tentaciones. Y allí los derrotó. Y allí le dejó claramente a Satanás esta sentencia: no quiero nada del mundo, no voy a adorar a Satanás, solo voy a adorar al Señor mi Dios, como está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No recibiremos la marca, solo vamos a adorar a Dios. Que el Señor os bendiga.